Esto es el consultorio filosófico. Pregúntele a los filósofos. Listo, Diana, entonces cuéntenos. Bienvenida hoy al consultorio. Bueno, sí, primero saludemos a todos, ¿no? Entonces, estos consultorios los hemos abierto en redes, en Instagram, para que la gente venga y hable con nosotros sobre algún tema filosófico, algún tema crítico, o simplemente necesiten la necesidad de hablar, necesiten la necesidad, redundancias, o necesiten hablar con alguien y pues los filósofos estamos acá para hacerlo. Entonces, hoy estamos con él. Cuéntenle a los filósofos y háblele a ellos. Vamos a tratar de mostrarles aquí a través de YouTube a ustedes. Ayer tuvimos el primer consultorio, pero la verdad se nos olvidó grabar, pues como también por la emoción del momento, hablar con la seguidora y todo. Ya hemos tenido, diríamos que varios, ¿verdad? Varios, Hemos sí. tenido varios, solo que no al modelo de consultorio filosófico y es la primera vez que lo vamos a hacer oficial a través de ese modelo. Hoy tenemos a una invitada. Ella, pues, ustedes no van a ver quién es porque por tema de privacidad, ya si ella nos dice, sí, 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 puedo salir y no me importa y mi nombre y todo eso, pues ella nos dará el permiso y saldrá. De resto, solo van a escuchar los problemas, las conversaciones que surjan de este consultorio. Entonces, ahora sí, Diana, mucho gusto. Cuéntenos de usted quién es. Ok, bueno, mucho gusto. Mi nombre es Didiana. Pues llegué al consultorio a través de Instagram. Yo sigo la cuenta de Instagram. Si bien pues yo no tengo formación en filosofía, siempre me ha parecido interesante, difícil, pero interesante. Y bueno, muchos de los temas en esta etapa de mi vida, yo soy una mujer ya de 40 años, más o menos he cumplido pues las expectativas que se tienen para esta etapa de la vida, una carrera profesional, un posgrado. No tengo hijos, pero vivo en pareja, ya la decisión de no tener hijos estuvo tomada desde muy temprano. Entonces lo que me trae acá es un concepto que en esta etapa de mi vida donde vuelvo y les digo, más o menos las expectativas están cumplidas, me surge la pregunta si las he cumplido pensando en el deseo de los otros o en el deseo mío, ¿sí? Entonces, yo quiero saber qué hay en filosofía para pensar el deseo, ¿sí? O cómo se entiende el deseo a través de la filosofía. Uf, muy importante. De hecho, hoy estaba escribiendo una columna Ujú, sobre la imposición exterior, sobre cómo ujú, creemos que a veces el mundo nos impone cosas y hay que cumplir esto porque hay afanes exteriores y expectativas de los demás que hacen que nosotros hagamos cosas. La filosofía trata el deseo de una manera cercana a la creencia. El deseo puede ser por dos cosas. Usted tiene placer al hacer esas cosas y desea seguir haciéndolas, o usted simplemente añora algo que no va a alcanzar. La idea del deseo es no cumplirse nunca, porque cuando hablamos de deseo pensamos, por ejemplo, en desearía ser millonario, desearía cosas muy grandes. ujú, Si hablamos, por ejemplo, de usted que ha realizado ya a su edad muchas cosas que se planteó siendo joven, habría que reformularnos si estamos hablando de deseo o de acciones, de lo que usted quería. El querer es ujú, diferente al desear. El ujú. querer es querer poder, son cosas más realizables, digámoslo así, que el deseo. Cuando usted desea, tiene que ser algo que obviamente usted carezca demasiado y que sea muy, 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 muy lejano conseguir. Ahora, yo me preguntaría primero, ¿qué situación la llevó a preguntarse eso ahorita? Porque, en fin, creería yo que hay un punto como más culmen, que si de pronto nos ve gente más joven, es los 30, ¿no? Que es como esa etapa en el que más aterroriza a la gente, a los 30 tengo que cumplir con tales y tales cosas, pero ¿qué la llevó que ahorita, a sus 40? ¿O qué situación le hizo preguntarse? Porque quizá también sea el hecho de que cierta situación le despertó esa curiosidad de algo y dijo, bueno, yo tengo esto cumplido, tengo esto, ¿qué fue lo que le hizo a usted despertar eso? Bueno, sí, por supuesto son cosas que pasan que le hacen a uno cuestionarse. En mi caso, ya como un tiempo largo del ejercicio de la profesión, como puede ser cansada de hacer como todos los días lo mismo. Entonces, si bien pues me gusta lo que hago y no tengo premios ni nada, pero reconocimiento de las personas que me rodean, sí, sobre mi ejercicio, pero yo comencé a revisar como la satisfacción mía sobre eso que hago, ¿cierto? Como si yo me veo haciéndolo toda la vida, ¿verdad?
si bien pues la expectativa está más o menos 80 años, yo me puse a pensar, si yo me muero hoy, pensaría que estuvieron las cosas, o sea, que estuvo el deseo resuelto y pues la respuesta fue que, mi respuesta de entrada fue que no. Entonces me comencé a preguntar, bueno, yo quise hacer esto, y realmente las cosas que hice las hice porque quise. Y casi todo lo que hice lo hice en contra de pues lo que se esperaba a nivel familiar, no a nivel social. Entonces tampoco fue que me impusieron ni en la carrera ni la toma de decisiones, pero si uno comienza socialmente a cumplir lo que se espera a nivel social de uno, ¿verdad? Entonces, de pronto, incluso viéndolo a ustedes, a veces pensé, de pronto yo lo que quiero estar es en el campo leyendo. Si me No. pensionan de pronto ahorita a los 40, lo puedo hacer, ese tipo de cosas, ¿sí? Y también de como una sensación de plenitud, pero precisamente revisando el concepto, cada día encuentro más que realmente, digamos, está cuando, el deseo está cuando uno no está pleno, precisamente. De hecho, por ejemplo, en la literatura hay un libro muy bueno que es el Fausto de Goethe Ajá. y trata Ujú. sobre eso, el deseo. Y el Fausto quiere más y le dicen todo porque dice que con eso él ya va a ser feliz y no, y siempre le falta algo, siempre quiere desear más porque el deseo también funciona así. Yo quería preguntarle a qué se dedica. Yo soy médica, Médica. Duro. sí, ¿Y por qué sí, sí. eligió, por ejemplo, empecemos por eso, ¿por qué eligió la medicina? Para que hoy se esté preguntando si en verdad lo haría toda la vida. Yo elegí la medicina porque, bueno, inicialmente porque también pues en mi tiempo, no sé, de pronto ya ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero en mi tiempo las personas que nos iba bien, digamos, en la secundaria, pues se esperaba que uno eligiera ciertas carreras, ¿no? Entonces estaban las ingenierías, el derecho, la medicina. Yo inicialmente elegí ingeniería y comencé ingeniería química, ¿sí? Pero yo vengo de una tradición familiar como de servicio. Mis tías son docentes, mis abuelos tuvieron como un papel en sus municipios de político, por decirlo de alguna manera. Entonces yo sentía, aunque me iba bien en ingeniería, yo sentía que no, que mi vida no tenía como sentido, ¿no? Entonces yo me presenté en la Universidad Pública de Medicina y pasé. Entonces yo dije que ya no iba a estudiar más ingeniería química y me pasé para medicina, como buscando que lo que yo tuviera, como el conocimiento que pudiera adquirir, lo pudiera poner en práctica. Entonces, casi toda la formación fue agradable, digamos, más allá del esfuerzo físico y emocional que le exige a uno la carrera. Pero bueno, ya como los primeros años del ejercicio son muy, genera cierta tensión de poder tener la solución a los problemas que todo el mundo le consulta a uno. Entonces, pero bueno, ya en esta etapa, ya después, yo soy médica yo terminé en el 2008, o sea que 16 años. Y ahora que tengo la especialidad, pues en las especialidades uno acota más el conocimiento y puede dar lugar como a los problemas de la medicina con más facilidad. Entonces, lo que me frustra en realidad del ejercicio es el sistema, ¿sí? Si yo pudiera atender solo 8 pacientes al día, pues sería como ideal, ¿no? Pero eso no pasa, o sea, eso es muy poco probable que pase, y el ejercicio particular es también complejo, entonces eso es lo que hago. Entonces, usted eligió medicina también por las circunstancias sociales que le dijeron, bueno, esta es quizá un prestigio que puede estar haciendo usted también como mujer, ¿no? También es quizá esa condición, porque algo importante que sí sucede, creería yo, en las mujeres, a diferencia de quizá los hombres, es que Ujú. para ellos cualquier carrera la pueden hacer prestigiosa y para ellos no hay esa pregunta de quizá hacerla más, como esa carrera importante, no sé cómo decirlo. Magnificarla. Ajá, Exacto. En cambio, quizá mire usted cómo nos dio la respuesta de, en esa época, los mejores del colegio iban a tales carreras y usted se fue a sí. una de esas, justamente, porque ¿qué hubiese sido de otra carrera? ¿Usted antes en el colegio tuvo, no sé, ocasión o momento de preguntarse
si quería hacer algo o simplemente fue también por el hecho de las circunstancias alrededor suyo de que soy buena estudiante, se espera esto quizá mejor de mí. ¿Tuvo en algún momento ese chispazo de preguntarse por algo o no? ¿O hasta ahora que le surge en primera vez? No, 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 los cuestionamientos míos de la juventud temprana y de la adolescencia fueron de libertad, o sea, hacer lo necesario para ser libre, tomar mis propias decisiones. Pero no, no había presión en cuanto a la elección de carrera. O sea, irónicamente, viniendo de una familia conservadora, ahí lo que mi mamá recuerdo que me decía era que no escogieran algo tan difícil, que qué necesidad, pues, sí, que con que fuera profesional ya era suficiente. Entonces, sí había como una tendencia siempre de escoger como el camino más difícil, ¿cierto? Entonces, si había que escoger un colegio público porque por las necesidades, los recursos que habían era público, entonces yo buscaba el colegio público más difícil del entorno, entonces quería entrar a ese, ¿sí? Y por eso eligió medicina, por ser la Y por carrera eso, más sí. difícil. ¿Cómo le ha ido con el tema del servir a los otros? Que usted lo dijo, viene una tradición de familia que sirve, que es servidora, y Y la ¿cómo, medicina es eso, cómo le ha ido a prácticamente. usted con el Claro, servicio siendo médica? en la primera etapa del ejercicio, a nivel comunitario, con mucha presión, ¿cierto? Como la presión de la vida del otro, ¿verdad? Y de darle una solución que no sea peor que la enfermedad, ¿sí? Y a nivel familiar, inicialmente como con una sensación de que me usaban, ¿sí? Pero ya pasado el tiempo, bueno, realmente en los últimos 2 años me he reconciliado con esa sensación, como que solo me llaman para preguntarme si uno va a la fiesta, ya me duele la oreja, me pica el ojo, bueno, en fin, sí, entonces, pero ya estoy reconciliada con ese tema, ya lo hago con mucho amor. También puede ser porque tengo mucha información y entonces no, no sugiere para mí tanta presión, ¿sí? Casi de las cosas que me consultan en la actualidad me las han consultado toda la vida, entonces es como muy fácil dar soluciones en general, ¿sí? Hace 2 años reconciliada con eso, ¿sí? Me peleé mucho tiempo. Ahorita que está preguntándose con todas estas inquietudes acerca de si lo que he hecho y lo que haré y quiero hacerlo toda la vida, ¿cómo le ha ido con el tema de la sensibilidad siendo médica? Nosotros ahorita que hablamos con los médicos rurales que están comenzando el camino y ellos acostumbrarse al tema de, por ejemplo, la muerte de un paciente o los casos de abuso, cosas así. ¿Cómo le fue a usted Ujú. con el tema de la sensibilidad durante esos 16 años? Pues eso fluctúa y depende mucho del estado de ánimo en que uno se encuentre, ¿sí? Es muy poco probable, bueno, en la mayoría de las cosas uno tiene cierta distancia, pero si uno está mal emocionalmente, por decirlo de alguna manera, o está pasando una situación crítica, pues las cosas le afectan, digamos, unas más que otras, ¿sí? En particular, lo que no puedo, yo sé que cosas, ya en esta etapa sé que hay cosas que me afectan más que otras. Afortunadamente no estoy en el área de hospitalización y cuidados intensivos y esto que es que más se enfrenta uno con el drama. Pero bueno, en la consulta externa tiene sus particularidades y es que uno tiene que contener porque tiene más tiempo, ¿verdad? Entre comillas. Pero lo que más me afecta es que en un tiempo atendía, por ejemplo, niños del ICBF, entonces ellos por cuestiones logísticas venían en sus busetas y traían todas las niñas, por ejemplo, de los centros. Entonces, sin decirles algún porcentaje, un gran número tenían muchos antecedentes de abuso, de maltrato sistemático. Entonces a mí me tocó decir, no, definitivamente no me las ponga juntas porque yo salgo y quiero morirme. O sea, yo decía como cuando uno, yo no sé si ustedes se han visto una película que se llama Los hijos de la calle. Se la tienen que ver, está Brad Pitt jovencito, Matt Damon. Ah, sí, sí, Pues sí, yo sé cuál uno, es, Sí, sí, por eso sí. digo, creo que sí, la vimos. si uno queda con una sensación que el ser humano es de lo peor y que los niños están muy vulnerables todo el tiempo, que es así. Entonces, quedaba muy mal de esas jornadas y afortunadamente fueron empáticos en el lugar donde trabajaba y eso lo lograron manejar, ¿sí? Como pónganme una, dos en la mañana y tres en la tarde porque
una jornada de 25 niñas, de las cuales 15 con abuso sistemático. Uy, no, no. Eso sí es duro y yo creo que no va a dejar de serlo porque tampoco uno puede ir en contra de su naturaleza. Que bueno, eso es distinto porque creería yo que hay también tipos de médicos con esa vocación que se podrían soportar esas 15 niñas, ¿no? Diría yo, no sé. Sí, sí, puede ser. Sí, puede ser. Sobre todo, sí, yo tenía compañeros que hacían, que nunca se quejaron realmente. Los compañeros varones, yo nunca los escuché quejándose de tema, ¿sí? Puede ser que les pasaba y no decían nada o yo suelo en lo laboral siempre como poner las cosas, los puntos sobre la mesa. Me parece necesario, me ha parecido necesario siempre estar bien para yo poder atender a alguien bien. Y lo otro, por ejemplo, que tampoco, que también me toca la sensibilidad son las personas yo trabajé un tiempo en cárceles y los perfiles psicopáticos lo afectan a uno. Si uno es sensible, le afectan la estructura de alguna manera. Uno se siente como un poquito amenazado. Entonces sí, dejé de trabajar en esos lugares. Bueno, hay una cosa que yo descubrí leyendo a Boa, que, bueno, casualmente hemos tenido muchas mujeres en el consultorio. O sea, sí, Ajá, sí ha sido muy repetitivo. Creería yo que mañana tenemos apenas el primer hombre que va a hablar y a sentarse a hablar con nosotros. qué chévere. Ujú. Y he observado también por ejemplo, usted ya que llega a los 40, la comparación que hemos tenido con las chicas que han venido con nosotros, Ujú, todas están rondando entre los 20, ¿verdad? La mayoría están en ese impulso de la juventud, de queremos hacer esto, y más de la imposibilidad de no sé por dónde tomar mi problema, mi vida, cómo ayudar al mundo y cómo hacerlo. Usted ya bien. está en un punto donde dijo, llegué hasta aquí, hasta lo más grande que podía y no sé qué más va. En Boa resulta que ella llega a un punto también sobre eso y ella llega como sobre los 30, diría yo. Ujú, Y en ese punto ella se pregunta y dice, bueno, ya llegué aquí, hice todo, incluida pues también lo que ella podía hacer para su época, también como es su caso. Para mi época, listo, estudié encima, o sea, encima de todo estudié, tuve una carrera profesional, fue filosofía, lo hice, lo ujú, acabé, pero yo no veo que haya nada más. Yo ujú. no veo que esto que estoy haciendo pueda hacer algo más, ni siquiera que le vaya a impactar a nadie, ni, o sea, ni siquiera esa era la pregunta, sino, no hay más. Hasta aquí yo llegaría ¿y qué hay más? Entonces duró en esa ambivalencia o esa ambigüedad preguntándose. Bueno, pero ya, llegué aquí, ¿qué más hay? ¿Qué más puedo esperar yo del mundo, de la vida, si hasta aquí no hay más? Entonces ella en ese momento llegó a dudar y se preguntó ella misma, dijo, no hay más, podría acudir fácilmente al matrimonio, ¿no? Porque ella estaba sola y estaba enamorada como de un primo de ella. Dijo, no, pues, en caso tal, me caso con él. No hay Ujú, problema. Miro a ver si quizá mi incompletitud de la vida, lo que aún no me satisface es, pues, que no estoy casada o no sé, algo quería. Dijo, y nada me llegó. Nada, ¿a dónde iba? ¿Qué más? Entonces la revelación de ella fue, pues, de aquí a allá iba a tener esa juventud que se le acababa de acabar ajá, y quizá era la diferencia también de edad. Dijo, se me acabó, pero pues con esto tengo que seguir porque tampoco es como si me hubiese defraudado las decisiones que tomé ni nada, sino que finalmente dentro de lo que uno va a hacer, como en su hacer de vida o lo poco que uno termina realizando dentro de la vida, esas cosas van a terminarlo defraudando uno ya cuando uno esté grande. Quizá pues porque también esos deseos, que era lo que hablábamos ayer con la chica, esos deseos que uno tiene de adolescencia y de juventud, dan como un panorama y un horizonte enorme en el que uno se puede mover y dice, yo voy a llegar hasta allá y ese día aún va a ser más grande y va a ser más, que es ese deseo de continuarlo, continuarlo, pero quizá la decepción y la desilusión más grande es llegar a eso y pensar que quizá no era tan grande, ni era lo mucho, ni era tanto. Llevo esa decepción y saber que llegué a un punto en el que sé que la vida me defrauda, pero no porque yo no lo haya hecho, ni porque yo lo haya buscado, ni porque mi acción haya sido incluso incompetente, sino porque es darse cuenta que la vida va hasta ahí,
que es la Ujú, finitud en la que nos vamos a ver envueltos finalmente. Somos ujú, finitos, no vamos a poder hacer mucho, a pesar de que la juventud nos da un aire de la infinitud, ¿no? Que es pensar y, quiero todo, podría hacer todo con el mundo, pero llegar a esa madurez quizás es ya pensar, soy finito y el mundo se va a acabar ahorita y yo ya no puedo hacer nada más. Así yo hubiese elegido otra carrera, otra decisión, lo que sea, igual va hasta aquí el mundo porque yo voy hasta aquí. Y no porque ya se ujú, vaya a morir ni nada por el estilo, sino el darse cuenta de la finitud pesa más, porque la ajá. infinitud, cuando uno la descubre, uno se maravilla y uno cree que todo va a ser hermoso y que el mundo puede ser cualquier cosa, darse cuenta que todo es posible, pero luego la finitud, esa decepción, que es como ese guayabo de vida, de saber que igual soy ser humano, soy finito Ujú. y yo ya no puedo hacer más por ello, porque pues no puedo, estoy mortal, estoy aquí y se va a acabar todo. No puede ser más y además no pasa nada. Exacto. Exacto. Sí, bueno, maravilloso, muchas gracias. Yo pensaba también, por ejemplo, en la cuestión de uno no es su función, ¿no? Uno no es su trabajo. Además de lo que usted ha hecho en el trabajo, que siempre es para otros, siempre es usted la médica para otros, no para usted. En estos años que ha trabajado y eso, ¿cómo le ha ido preguntándose por usted misma? Sin ser la médica, bueno, nos dijo que no es, que no tuvo hijos, que es una pregunta también muy, muy buena. Yo me tomé la decisión de no tener hijos a los 14 años y luego me Yo a los operé. 13, así que te engaño por Sí. un año. Esa edad Y me sí. operé apenas cumplí la mayoría de edad. Y ¿cómo le ha ido a usted separando el trabajo de la vida? Preguntándose Ujú, usted como mujer, ¿cómo ha estado? Sobre todo porque hay algo importante, es que en eso sí lo recalcamos mucho, y es que en la mayoría de las demás profesiones es muy difícil digamos que encaminar la vida al lado de la profesión, que es algo que en la filosofía se ocurre. En la filosofía uno no es como que filósofo en un momento y luego hombre, sino pues uno tiende a hacer las dos todo el tiempo porque es como esa actitud que toma en la vida. Sin embargo, hay muchas profesiones que sí tienden a hacer esa parte como mecánica, por decirlo, en la que uno tiene que ser pues en un momento médico y en otro momento pues ser humano común y corriente o es ingeniero en tal momento porque no son como cosas que sobrellevan la vida, sino acciones, ¿no? El ujú. estar usted con el paciente, o sea, usted no puede ser médica si no está un paciente. Entonces sí requiere algo externo que le diga, soy médica en este momento. Nosotros como con la filosofía es en cualquier momento y todo el tiempo. Usted sí que la puede tener en su hacer diario. Bueno, difícil pregunta, pero de todas maneras tengo para decir que fuera del ejercicio de la profesión, que se ha llevado un gran, como las mujeres de Diomedes se han llevado una gran parte de mi vida, a mí me gusta estudiar independientemente de que sea medicina, todo lo que me interesa lo estudio, digamos, no con el rigor que quisiera porque me toma mucho tiempo el actualizarme en la parte de la profesión. Me he apasionado por un par de autoras, por ejemplo, como Simone de Beauvoir y Susan Sontag. Siempre diseño, planifico periodos de la vida para tener tiempo a solas, digamos. Necesito tiempo para pensar, mucho tiempo para pensar y no es que haya escrito nada valioso ni nada, pero tengo esa necesidad permanente y siempre con una sensación de que me falta algo por hacer, ¿sí? Y no necesariamente ligado a la parte profesional, ¿no? No ligado a lo profesional. El tiempo que no es un tiempo que le dedico a ver cine, a leer, a estar sola sin hacer nada, también me gusta mucho tiempo sin leer, sin nada, ni escuchar música siquiera. Lo tengo que planificar porque si no, no resulta. Entonces, es eso, básicamente. Bueno, de igual manera, mire, la respuesta ahí es que sí tiene tiempo para usted, porque Sí. igual el tiempo de no hacer nada es muy importante. Nosotros le decimos también a la gente y la gente, también porque es un tema muy, muy del neoliberalismo, de usted es una empresa, usted es un producto, usted tiene que andar haciendo, haciendo y haciendo, haciendo todo el tiempo algo y tiene que hacer antes de que se muera, tiene que hacer muchas cosas antes de que muera. Ujú, El tema de la lectura y la escritura es un tema para uno.
porque pues al menos de que usted esté estudiando para un parcial y cositas así, que usted lea literatura, que usted lea a Beauvoir o a Sontag, nadie le va a decir, ah, ¿qué dijo Beauvoir? Dígame tal cosa, ¿cómo explíquemelo? Si no son lecturas para usted, igual la escritura, son cosas que son para uno, que Sí. tendemos a dejar. La gente tiende a dejarlo porque yo qué me voy a poner a leer si llego cansado del trabajo, qué me voy a poner a escribir, de qué me voy a escribir, eso escribir para qué, yo le decía alguna vez a mi mamá, tengo un diario, anote todos los pensamientos que tiene, pero darse cuenta de, por ejemplo, ese tema de tengo mi espacio, me permite a mí pensar, por ejemplo, ahorita con la pregunta con la que comenzamos este consultorio de qué pasa con el deseo, qué puede decir la Ujú, filosofía sobre el deseo, porque siento que deseo algo más y no sé qué es y ya hice esto y eso solo lo puede permitir el pensar, el poder separar también de la función al ser, que usted pueda, además de ser la médica, pueda ser Didiana, la que se sienta a leer o la que se sienta a escribir o la que se ujú, sienta a no hacer nada. Eso es algo que, por ejemplo, está muy olvidado hoy en día, que también por eso usted puede pensarse en la finitud, que puede pensarse en qué va a hacer ahora, si lo que hizo, si le gustó o no le gustó, porque la escritura sobre todo le permite a usted reconocer sus pensamientos, reconocer que, ¿será que todo lo que hice lo hice por mí? Es una pregunta muy filosófica. La pregunta de quiero algo más es algo muy importante y lo respondimos en el consultorio de alguien que nos preguntaba por qué queríamos hacer cosas. Y es el ujú. tema de cómo vamos a asumir nuestra vida, cómo vamos a asumir que existimos, cómo vamos a asumir nuestra responsabilidad. Y usted que lleva a los 40 años, lástima que no grabamos la de ayer, por ejemplo, sería un choque genial el de ver la muchacha de 22 24 25 años con la mujer de 40 años, el paso de la pregunta de quiero hacer de todo y luego hice esto y será que lo que hice sí lo quería hacer. Porque al final todo termina en una pregunta muy importante, de ¿por qué hacemos las cosas? ¿Por qué decidió ser médica? ¿Por qué decidió la especialización? ¿Por qué decide escribir? ¿Por qué decide leer? ¿Por qué Claro, claro. decide Y la ser... respuesta definitivamente es filosófica. Yo les cuento que he hecho porque soy inquieta en ese sentido, yo soy psiquiatra, pero de formación biológica, o sea, no tengo formación psicoanalítica. Un poco pasando ese prejuicio de los que somos más de la línea biológica, comencé a hacer análisis, entiendo el tema y el enfoque del psicoanálisis, pero no está la respuesta del deseo tampoco en el análisis, Que ¿no? de hecho, Entonces, ayer la chica que vino, ella tiene su psicoanalista, pero ujú, dijo, no me sirve, o sea, no es que no me sirva, sino no fue para mí suficiente el hecho de que yo ya lleve no sé cuántos años con ella o él hablando, y ayer dijo, no, es que yo necesitaba hablar con alguien así, no con mi claro, claro. psiquiatra, no con mi psicoanalista. Sí, el análisis es interesante, pero no es suficiente y de pronto lo filosófico es más humano, aunque parece irónico porque estamos hablando de medicina, estamos hablando de psicología en términos de psicoanálisis, pero es más humano cuando uno busca los conceptos filosóficos, se entiende más y entiende más el resto. Formación médica es muy violenta, es bajo presión todo el tiempo. Parece que los docentes tuvieran como una satisfacción de exponerlo a uno públicamente que no sabe. Entonces yo creo que eso es como un trauma. El médico sale traumatizado, digamos, más preocupado por aplicar los protocolos y hacer lo que dice la guía que por hacer la atención. No estoy generalizando, pero es como lo que pasa, ¿no? Eso se ha mejorado, pero históricamente ha sido así. Uno con el tiempo, uno sale preocupado por ejercer científicamente la medicina, ¿sí? Además porque tiene un marco legal muy importante y uno desfila por la fiscalía y todo eso por su ejercicio. Pero en la medida que se hace más grande, yo creo que se hace más humano, ¿sí? Eso es lo que yo he visto con mis compañeros, que son ahora mejores médicos que lo que fueron cuando estudiantes, y desde mi propia experiencia, digamos. Una de las limitaciones que yo tenía en mi consulta era profundizar en los duelos, ¿eh? Esos duelos prolongados que uno dice, bueno, pero ¿por qué no lo supera, cierto? 3, 4 años, la persona con recursos y todo. El año pasado yo perdí uno de los amores de mi vida, ¿sí? Que fue mi abuela, que yo pensaba, hablando de finitud, yo pensaba que iba a ser infinita
porque ella llegó a los 94 años muy saludable, ¿sí? Pero de repente se enfermó y se murió. Solo allí sentí por primera vez que atendí bien un duelo, ¿sí? Y que eso también lo siente el paciente, ¿sí? Cuando uno entiende realmente desde su propia vivencia, no es que a uno le tenga que pasar todo lo que le pasa al paciente, pero en algunas cuestiones en específico lo hace más humano y tiene que ver con la vida propia. Yo sí, eso sí lo he visto, también lo viví. Yo creo que en estos momentos soy mejor médica, no tanto por el conocimiento, sino por la vida vivida, ¿sí? Por mi vida aparte vivida. Laura quería leerle algo. Algo, bueno, si a Sí. usted le gusta Boba, no sé si se ha leído todo el ciclo de memorias de ella, de vida. No, yo tuviera el tiempo y la habilidad para leer tanto, no, seguro Ok. que no. Bueno, ella tiene un paso muy importante que a mí me gusta, que de hecho fue por el Ujú, que más quizá la criticaron o del que ella no se sintió del todo a gusto y fue de pasar de su libro Las Memorias de joven formal a de ujú, repente el siguiente libro que hizo, que fue La plenitud de la vida, que era la palabra que se estaba usando, que lo hizo ya sobre los, creo que 40, 50 años, o sea, ya estando muy vieja, sino que fue una reflexión de ella sobre los 30 años. Yo lo recomiendo mucho, sobre todo para la gente que escribe, ¿no? O sea, pues usted está en otra área súper ajena, pero en ese libro en particular, a mí me pasó, yo llegué a las memorias súper ujú, como, no sé, como indiferente ante Uwa y todo, porque, pues no sé, tenía como el choque, dije, no, pues en sus memorias yo pensé que se iba a explayar más en ciertas cuestiones y demás, y dije, no, pues no iba del todo conforme, pero dije, me voy a leer toda como la saga de memorias, a ver qué tal. ujú, Y en la plenitud de la vida yo iba como, pues sí, no, normal, una burguesa que cuenta su vida, genial, todo chévere, su análisis, pero no había nada más allá. Yo dije, ujú, pues, no sé qué pasaría con eso, nada. Bueno. Y llega un punto donde ella ya narra la diferencia que sintió con Sartre por ejemplo, Sartre no tenía ese deseo vehemente de conocer el mundo, de hacer un millón de cosas, y ella sí estaba, pero sumamente apasionada en las memorias de una joven formal, y en este específicamente por viajar, ¿no? Ella quería ujú, conocer todo, me dicho, si iba a Grecia, quería conocer hasta el rincón más inmundo de Grecia, no importaba, pero no se quería perder ni una sola ciudad, ni una ujú, sola isla. Y llegó un punto donde, claro, pues Sartre ya estaba cansado de viajar y dijo, pero ya, no más, yo no voy a viajar más, yo no quiero conocer nada. Entonces, ella no, pues en ese momento estaba más pequeña y decía, no, pues yo iba con él porque con quién más iba a ir. No iba a ujú. irme sola y menos por allá en Grecia. Entonces ella se quedaba como con una insatisfacción bien grande, ¿no? Y era Sí. de esos arrebatos fastidiosos de, yo quería conocer allá, yo quería ir allá y no pudo. También porque pues en ese momento Grecia no era lo que es hoy turísticamente Ujú, y ella llega como a la reflexión de que, claro, para la mujer ese arrebato de no poder conocer, de no poder acabar todo eso, de no poder como cumplir todo eso que podría conocer del mundo, solo lo siente la mujer porque el hombre ya llega con todas las posibilidades abiertas, ¿no? El hombre ya puede, que fue lo que elegimos al inicio, el hombre puede elegir lo que sea y para él no hay esa imposibilidad ni siquiera pensada. A pesar de que hoy la mujer ya tenga todo el montón de libertades que pueda tener, igual socialmente la mujer sigue, al menos en nuestras esferas económicas que son bajas, ujú, no es que la mujer se la piense como, uff, es que yo puedo hacer de todo y estoy constituida y ya, mejor dicho, yo tengo abierto todo. Entonces, esa insatisfacción de que la mujer en lo general no puede o no ha tenido la posibilidad concreta siempre, sino el hecho de la voy a intentar realizar y al saberme que la puedo realizar, voy a irlo a hacer de todo, voy a ir a conocer lo que pueda. El hombre no va a sentir esa insatisfacción de me falta conocer esto, me falta saber esto, o me faltaría llegar a este punto, sino yo podría hacerlo, solo elijo no hacerlo. Eso diría el ujú. hombre. La mujer no porque quisiera poder hacer todo eso. El sentirse esa insatisfacción de poder hacerlo todo, quiero hacerlo todo. Entonces me lleva a un libro que es el que usted dice de Rochefort, que es la idea de cómo el hombre ya está constituido, que Christine Rochefort, Christine Rochefort. ella, que fue una coetánea, se dice así, Sí. coetánea, una coetánea de Beauvoir, pero ella no era burguesa como ellos, entonces no estudió filosofía, no hizo así como esas cosas. Sin embargo, tuvo unas reflexiones que tienden más a hacer eso. Entonces, usted sí cuéntela porque usted sí la leyó. Rochefort tiene un libro que llama Celine y el matrimonio.
Y Ajá. inserir el matrimonio, la primera línea que comienza el libro es eso, preguntándose por qué los hombres, por qué las mujeres tienen que utilizar al hombre como un campo de experimento, porque el hombre ya viene constituido, el hombre Ujú, siempre estuvo adecuado a hablar, siempre estuvo con su ropa, en cambio la mujer siempre estuvo coaccionada a actuar, entonces no se vista así, no se siente así, no hable así, no haga sus gestos, sea más delicada, sea un poco más ruda, qué sé yo. A las mujeres siempre le están poniendo miles de pretextos y son cosas tradicionales que se han dado y que al hombre no. A nosotros nunca nos decían, no, no se vista así, porque si nos decían eso, nosotros qué hacíamos, bueno, y nos vestíamos así. A ustedes, ujú, no, no se vistan así, no sale, que yo no, que no, 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 pum, hasta que tenían que cambiarse. O ustedes, por ejemplo, aquí en el pueblo todavía pasa, las mujeres son las que tienen que quedarse en la casa. No, no, va a salir, no, láveme la loza, no, láveme. Las niñas tienen que hacer eso y las niñas nos decían en un club de lectura que teníamos con ellas, yo no entiendo por qué a mí me ponen a hacer eso y a mi hermano no. A mi ujú. hermano le dicen vaya y barra y él se va y no hay ningún problema. Y no pasa nada, sí, Sí, si cierto. yo me llego a ir, la tunda que me dan después. Entonces, eso hace que socialmente también la mujer no pueda sentirse satisfecha ni muy segura de sus decisiones, porque Ujú, siempre que ha intentado decidir, alguien llega a decirle no haga eso o haga esto así o hágalo de esta manera, pero nunca se ha estado la libertad propia de decir yo lo hago y nadie me critica porque la mujer también decíamos ayer a la niña, a la muchacha con la que estábamos, le decíamos, ustedes piensan más en comunidad, ustedes pueden pensar en mí y yo nunca pensar en ustedes dos, pero ustedes siempre van a pensar en mi bienestar y a mí puede que ustedes no me interesen y yo no voy a ujú, pensar en el bienestar de ustedes si tengo mi bienestar, ya tengo mi bienestar, tengo mis cosas para que me van a preguntar sobre si ustedes están bien. ujú. Entonces, eso hace también, por ejemplo, que las mujeres tengan más crisis a la hora de querer actuar, de querer hacer algo, porque el hombre solo ha necesitado su propia validación de él mismo, decir, yo quiero hacer esto, voy y lo hago. En cambio, la mujer cuando hace eso, yo quiero hacer esto y lo hago, es mil veces más criticada que un hombre. Y eso Sí. pesa. Al hombre puede que al final no le pese tanto porque trata de evitarlo y lo evita, Y en todas evade las eso. etapas de la vida, Sí, ¿sí? y en todas las Sí, todas etapas. las etapas. Por ejemplo, en la etapa de la madurez, los hijos varones, pues no se preguntan si se van al exterior porque, pues, la hermana cuida al papá y a la mamá, ¿cierto? Pero Claro. yo, por ejemplo, pienso en ir a hacer un doctorado, pero yo digo, bueno, ¿y quién va a cuidar a mi mamá y a mi papá? Ah. ¿Sí? Esa Eso, pregunta no se la hacen los hombres. Es muy no. poco el hombre que se lo hace. Los hay, sí, porque los he atendido, pero es muy poco probable. Qué genial que tenga esas preguntas, qué genial que después de 16 años siendo médica, trabajando ahí por el otro, como le decía, hoy se piense en ¿ahora qué? Porque, y yo quería hacerle esa pregunta ahora directamente a usted, ¿y ahora qué? ¿Qué quiere para su vida? ¿Qué le gustaría tener ahorita, hacer? Ya con los años de experiencia que la experiencia es muy necesaria para abrir el horizonte del pensamiento, de posibilidades. Y usted que ha visto horizontes, que ha visto posibilidades acabarse, que ha visto, por ejemplo, o ha escuchado de sus amigos médicos también el tema de la muerte y los ha visto y tiene presente la finitud, porque ustedes tienen presente la finitud ahí en vivo. Ustedes tienen en sus manos la posibilidad de sanar o no. ¿Qué va a hacer Ujú. ahora que le surge la duda del ahora qué? Bueno, el ejercicio es permanente, el de la hora que uno va buscando, va en la búsqueda y va encontrando pistas, sabiendo, como decían ustedes, que uno llega al punto y surge un nuevo deseo, por decirlo de alguna manera, o sabe, o se da cuenta que no era tal lo que quería. Es disfrutarme como más los procesos, ¿verdad? Yo en estos momentos estoy haciendo una maestría en neurociencia social y no la estoy haciendo por el título de una maestría en neurociencia social, sino por las posibilidades de interacción social, digamos, es una maestría interdisciplinaria. Tengo una compañera que es, digamos, danzaterapeuta, o sea, es una bailarina que está aprendiendo de neurociencias, biólogos, o sea, y es como aceptar que realmente la ganancia es el proceso, ¿sí? Son esas anécdotas que a uno, que finalmente es lo único que a uno le queda, ¿verdad? Entonces, por ahora esa es la pista, cómo
no tomarme las cosas deprisa y no tener afán por terminar, sino por aprovechar el proceso, cuál es el aprendizaje del proceso, ¿sí? Ya ahorita me importan menos las notas, me importan menos terminarla incluso, ¿sí? Yo antes tenía una obsesión, no, si lo comencé, lo termino, si lo comencé. No, ya no me interesa terminarlo tanto, ¿sí? Y postergar menos los encuentros, por ejemplo, las conversaciones, que uno lo hace mucho por trabajar, por cumplir con una cuota económica. Por ahora esas son las pistas, no sé, hay que seguir viviendo a ver qué más Bueno, ¿y se por qué encuentra. eligió esa maestría? ¿Qué está interesante eso? Sí, bueno, la maestría por varias cosas, por una inquietud del conocimiento. Esa maestría tiene una formación en unas tareas experimentales que te permiten estudiar la conducta. Entonces, a mí me gusta mucho la anatomía y todo eso, entonces y la neurofisiología, entonces uno tiene que estudiar muy bien esos aspectos para poder comprenderlo. Pero realmente lo que me llevó a la maestría a decir que sí finalmente es que tiene un componente epistemológico de la investigación. Y uno de las líneas es del movimiento con un epistemólogo chileno que es psicólogo. Entonces, pues yo recibí un par de clases, o sea, nos dieron como unas clases de promoción de la maestría y quedé conectada con el tema, ¿sí? Uno llegue y finalmente no era tan así, pero en estos momentos lo que es valioso para mí son las interacciones, conocer los profesores, los compañeros. La compañera que es bailarina escribe poesía y tiene un libro de fotografía. Eso me parece más interesante que cualquier otra cosa. ¿Y por qué vino al consultorio? Sí, qué chistoso, ¿no? Al consultorio, yo no sé cómo, yo siempre he sido una admiradora de los filósofos, ¿sí? Sus reflexiones me superan en lo que se me puede ocurrir. Entonces, como yo ando como buscando talleres de escritura, ese tipo de cosas, me salió como la sugerencia y ya me acuerdo. Ahora me acuerdo que el nombre que ustedes tienen tiene que ver con la virtud, ¿cierto? Ah, sí, los saudaimones, sí. Exacto, entonces ahora que me acuerdo, buscando como el tema del deseo, se topa uno con el término de estoicismo, también como encaminar la vida sin mayores como pretensiones. Encontré el tema de la virtud también, ¿cierto? Como por el sentido de vida, como así lo entiendo yo, puedo estar diciendo cualquier barbaridad, como por el hacer las cosas bien, por la sensación de bienestar, no desde el placer, sino del bien, tampoco el bien moral. Y así me llegó la sugerencia y he visto varios reels que ponen sobre libros de Simone de Beauvoir, he visto como dos. Entonces, eso me llevó y yo como estoy en estos momentos interesada en el tema del deseo, también lo he pensado si se puede estudiar a nivel neurocientífico, pero me parece como dañarle la magia. Yo dije, bueno, si abrieron aquí un consultorio, vamos a pedir la cita acá, que de pronto este es el camino. Tantas que tiene usted, ahora va a pedir una. Sí, 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 sí. Pero bueno, muchísimas gracias. Realmente fue una conversación muy interesante, muy aclaradora de cosas, digamos, desde la visión filosófica que se suma a lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para vivir, ¿no? No, yo le recomiendo que quizás se siente ahorita a escribir así con sus diarios. ¿Usted tiene diarios? Tengo un diario abandonado, ¿sí? Regreso a él cuando me siento muy mal, digamos, a nivel emocional. A veces uno tiene unas sensaciones de vacío que puedo trabajar bien con la escritura sin decir que están bien escritas las cosas. Y cuando siento como una cuestión como de pasión, algo relacionado como atraída por un tema o por alguna cosa, también me hace regresar, pero no soy permanente, no soy juiciosa, no soy disciplinada. Bueno, yo sí le recomendaría quizá, ahorita que le están surgiendo esas preguntas, Ujú, también por el hecho de cómo le está gustando a usted la reflexión también al acudir a esa maestría que está haciendo. ujú. Si puede en el día a día, yo creería que sí le puede dedicar por ahí 5 minutos.
y se ponga Sí, a evaluar no el día de lo que hace, sino de estas cuestiones, como esto que usted nos está ahorita contando. Que nos alegra mucho que nos siga, que vea nuestro contenido. Usted nos ha escrito varias veces y nosotros le hemos ahí dado respuesta sí es cierto, sí. y Muchas gracias por la generosidad de su tiempo y de compartir todo lo que sabe y por ayudar a una generación a transitar un poquito más profundo, menos conectado con las cosas superficiales.